los hombres, los métodos y los mensajes. Y hablando de los hombres, dentro de sus funciones como evangelistas, o mejor dicho, como evangelizadores, en la introducción vimos que es el poder de Dios el que guía al arrepentimiento, el que busca las almas perdidas y que en última instancia las salva. Y que nosotros teníamos que adoptar una actitud de dependencia del Espíritu Santo y no iniciar obras particulares de nuestra mente o de nuestra voluntad. Antes de continuar, ¿cuál es la clave para que se mantenga ese avivamiento dentro de la iglesia? Una ministración mutua en el ejercicio libre de los dones. Primera de Corintios 14:26. En la Biblia textual. Entonces, ¿qué hay, hermanos? Cuando os reunáis, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tienen lenguas, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Cuando yo veo que por la ministración, por la participación, recibo de parte de mi hermano un beneficio, esto aviva mi amor por él. Entonces, cuando él a su vez recibe de mí una ministración, una enseñanza, un beneficio pequeño o grande, esto aviva su amor por mí. Mostramos que Cristo está en nosotros. Pero si somos una iglesia pasiva, ¿cómo nos vamos a edificar? ¿Cómo es posible que tengamos algún beneficio si no nos ministramos los unos a los otros? El sistema de Dios es que todos vayamos compartiendo estas cosas. Precisamente aquí es donde me parece que se equivoca nuestro hermano Schaffer cuando habla de los evangelistas como ministros, cuando habla de los apóstoles y de los mismos pastores y maestros como ministros indispensables para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. Esto no es lo que dice la Biblia. Claro, a mitad del siglo XX, cuando se escribió esto, las cosas pues no estaban tan maduras como están hoy. Por ejemplo, el ministerio profético y apostólico. ¿Eso cuándo empezó? El pentecostalismo tiene como historia solamente 100 años de historia. Y a finales del siglo XX ya comienza el mover en la parte profética. Pero la parte apostólica solamente es de ahora del siglo XXI. Es decir, usted no oye hablar de apóstoles, a no ser que se estuviera refiriendo a los 12 discípulos que tuvo el Señor, sino no escuchaba hablar de eso, diga usted por allá en el año 1995, 94, pero a partir del año 2000, 2002, 2003, usted ya empezó a escuchar la expresión, se fue acuñando la frase. Igual, si usted recuerda hace unos años atrás, no se escuchaban expresiones como ministro de alabanza, se viene a escuchar en el día de hoy. Entonces hay ciertas frases que se han ido acuñando y que han entrado con fuerza, y lo de la parte apostólica ha entrado con bastante fuerza. Muy buena tu mención de ministro de alabanza, porque resulta que si hay un ministro de alabanza, volvemos a construir algo dentro de una propuesta de dibujo piramidal. Entonces ponemos a alguien de nuevo encima y cuando ponemos un coro frente a la congregación, hacemos que la audiencia esté pasiva. Entonces seguimos fortaleciendo la forma piramidal de la iglesia, cuando lo que quiere Dios, obviamente, y nos lo muestra en la Biblia, siempre es una forma cúbica. Entonces, este ministerio de la iglesia actual, este ministerio apostólico y profético, se manifiesta en la comercialización extrema del evangelio, en la ridiculización del evangelio, en el teleevangelismo, en sus frutos, que son la doctrina de la prosperidad, el querer oír toda esta serie de herejías, de oír a espíritus engañadores, las mega iglesias, los apóstoles y las apóstolas. Esto pues no se veía de manifiesto tanto a mediados del siglo XX. Entonces, lógicamente, aquí se veía al pastor como una persona seria, responsable, pero que está limitada
porque Dios no lo llama para hacer la obra del ministerio, ni al apóstol, ni al evangelista, ni al profeta, ni al pastor y maestro. Hemos visto como la Escritura dice claramente que la obra del ministerio tiene que ser hecha por los santos de la iglesia. Es una acción colectiva, aunque individual, es colectiva. Pero el Señor dice, a nadie llaméis líder, porque uno es vuestro líder, el Cristo. La iglesia primitiva se reunía en las casas, donde están 2 o 3 reunidos, allí estoy yo. Para la libertad nos libertó Cristo. No estemos sujetos otra vez al yugo de esclavitud de las opiniones de los hombres. El evangelio es una cuestión gratuita. No la pague, ni acepte a aquellas personas que se la vengan a vender. Esto lo debe saber tanto un creyente que tiene medio siglo en el Señor, que ya debería saberlo, como el nuevo que está oyendo la palabra de Dios. Oiga bien, la plata y el evangelio no van de acuerdo. Jesucristo jamás pidió un céntimo. Él no tenía dónde apoyar la cabeza y tenía solamente una túnica sin costura. Eso era su única posesión que tenía. Una cuestión que quiero ponerles un ejemplo es la nueva traducción, por cierto, muy antigua, de la 4ª edición, que logramos definir en la epístola a los Romanos en el capítulo 12, versículo 1. Una Valera del 60. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra exhortación es algo más duro que un ruego. Una cosa es rogar y otra cosa es exhortar. La palabra es parakaló y dentro del contexto lleva un significado de urgencia. Os exhorto, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esto es vuestra adoración racional. Porque si yo digo vivo y santo, explíqueme usted qué entiende por eso. Algunos pueden entender, bueno, sacrificio vivo, ¿me voy a matar? No, porque ahí dice que en sacrificio vivo. Entonces lo que entendía era una muerte a uno mismo, donde uno decide morir con Cristo en la cruz del Calvario para no hacer la voluntad de uno mismo, sino dejar que Dios viva su vida a través de uno, como decía Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Sí, pero fíjate tú que esa palabra vivo la ponemos como vivo o muerto, como si fuera un adjetivo calificativo. Oye, ¿Carlos está vivo o está muerto? Correcto. Carlos es el sustantivo, está vivo. Ah, entonces está vivo quiere decir que no está muerto. Pero en el texto original no es adjetivo, es un verbo. El verbo, además de ser verbo, es un participio. O sea, no que vive, dice que está viviendo. ¿Qué querrá decirnos el Espíritu Santo con este participio que está viviendo? Como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Un sacrificio que está viviendo de manera santa y agradable ante Dios. Sí, nuestros cuerpos, ¿ves? Sí, el cuerpo. Que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio que está viviendo de manera santa y agradable a Dios. Sí, Señor, esto es vuestra adoración racional. Fíjate que cuando el Señor se encontró con la samaritana, le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Pero te digo que viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ni en este monte ni en Jerusalén, no se trata ya de un lugar. Entonces, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Desde que nosotros nacimos de nuevo, Dios espera que lo estemos adorando en espíritu y verdad las 24 horas del día, aún en nuestros sueños. Esto significa orar sin cesar. ¿Por qué? Porque somos esencialmente espirituales.
No podemos dejar de ser hijos de Dios. Me acuerdo que durante el tiempo en que me tocó la responsabilidad de presidir las Sociedades Bíblicas Unidas en Venezuela, me hablaban sobre las necesidades que teníamos nosotros como hijos de Dios de separar nuestra creencia en aras de la unidad, de la organización de las sociedades bíblicas, que estaban firmando acuerdos con los católicos romanos, que estaban introduciendo los libros apócrifos en la Biblia, en fin, una serie de acuerdos que se estaban llevando. Yo le respondí al presidente de la sociedad, secretario general en aquella oportunidad, que el Hijo de Dios no puede dejar de ser Hijo de Dios en cierto momento, no es un vestido que uno se pone, sino que esencialmente es lo que es y no puede dejar de serlo en ningún momento, ni por conveniencia ni por no conveniencia, que su única conveniencia es y consiste en ser Hijo de Dios. Entonces, en cuanto a la adoración, esto es igual. Entonces, lo que quería yo significar aquí dentro del estudio es que el hecho de que como iglesia uno esté buscando un avivamiento es que no está poniendo en práctica la ministración mutua. Anótenlo, es la ministración mutua de los dones, el ejercicio de los dones. Nosotros tenemos que ser atléticos en nuestros dones, no podemos ser fofos, tenemos que tener músculo espiritual. ¿Y cómo se hace el músculo espiritual? Explíqueme usted. Ejercitándolo. Exacto. Si no se ejercita, se atrofia el músculo. Se atrofia el músculo, es tan sencillo como eso. El evangelismo no está encomendado al pastor y maestro. La respuesta entonces para el que no alcanzó a escribir es el ejercicio mutuo de los dones. Eso se consigue en la intimidad fraternal de una iglesia hogareña, donde nadie quiera mandar, donde la gente esté harta de mandar. El hecho de que el avivamiento es algo que hay que planear es una confesión de parte de la iglesia de una condición que imposibilita los movimientos normales del Espíritu Santo. La salvación no está puesta ni cuestionada aquí porque Dios no la hace depender de nosotros en absoluto. Lo que depende de nosotros es el galardón. Dios jamás se atrevería a Dios a hacernos que la salvación dependiera de nosotros.